Si ustedes se dieron cuenta en el texto de Badiou, hay... No, el de Badiou que pusimos de lectura secundaria. El texto de Badiou es interesante, es un texto que leyó como homenaje después de la muerte de Sartre frente a los miembros de la Organización Politique, que es un grupo de izquierda post-maoísta, los llaman incluso algunos, y trata de recuperar un poco el problema de Sartre en la política, y ese problema de Sartre en la política es digamos, el nudo estrecho entre la filosofía de Sartre y la política. Él lo ve en 4 momentos, que son 4 momentos muy determinados de la vida política francesa del siglo XX. Uno, la ocupación, y fíjense que este texto y el texto filosófico, el conjunto filosófico que lo sostiene, que es El ser y la nada, es un texto durante la guerra, durante la ocupación. El texto sale en 43 y este texto, esta conferencia es 45, ya después de la liberación, pero estamos en pleno choque de qué fue lo que significó la ocupación alemana para los franceses. Entonces la ocupación es el primero. El segundo momento que trae Badiou, y creo que es justo con la trayectoria de Sartre, es el momento de lo que él llama el compañero de ruta. Es el momento en el que más se acerca al Partido Comunista Francés sin ser miembro del Partido Comunista Francés. Tiene ciertas distancias, pero la adhesión es bastante fuerte y sobre todo es muy fuerte después del 52. Ya hay problemas, el problema de colonial es fuerte, pero sobre todo hay una persecución violenta de cierta parte del Partido Comunista Francés en la República Francesa, y eso hace que Sartre defienda el Partido Comunista Francés, incluso cuando ya hay dudas serias, esto ya es postproceso de Moscú, etcétera, cuando ya hay dudas serias sobre, digamos, el carácter moral del estalinismo. Y, por supuesto, dudas también de la cercanía que tiene el Partido Comunista Francés con el modelo soviético. Entonces, la segunda parte sería ese momento que iría incluso hasta los 60. Hay una conferencia muy linda del 61 que se llama Marxismo y Subjetividad, en la que dice de Togliatti, que es el líder del Partido Comunista Italiano de la época, que solo un marxista puede ser un hombre íntegro. Y el problema del hombre sigue siendo el problema central. Fíjense que todos estos desplazamientos, incluso si puede dejar de ser existencialista en algún momento y convertirse en un pensador dialéctico, o puede convertirse en un pensador materialista, el problema del humanismo, el problema del hombre es el problema constante. Entonces, lo que estamos tratando acá de desentrañar de alguna manera no es tanto el existencialismo, es un humanismo, sino qué es este humanismo de Sartre y cuál es la permanencia de esa categoría de lo humano en su filosofía. El tercer momento que señala Badiou, que me parece muy importante, ahorita les voy a leer un par de textos al respecto, es el de las luchas anticoloniales, y quizás allí está uno de los puntos de mayor rescate de la obra sartreana en nuestro ambiente contemporáneo. Y el cuarto sería la posición de Sartre después de mayo del 68. La capacidad de haber entendido que la revuelta tenía que pasar por otros mecanismos que no eran los del partido, porque ya desde hace mucho tiempo habían dejado de ser los del partido, y que las formas de subjetivación, lo que él ya va a llamar después los grupos en fusión, las formas de subjetivación, darían cuenta de uno de los leitmotiv del maoísmo francés, y es que las masas son el sujeto de la historia. Las masas revolucionarias, las masas en la revolución, en la revuelta, son las que producen la historia. Entonces, el sujeto de la historia no es una historia teleológicamente orientada, con una visión ingenua de Hegel, pues, orientándose hacia el desarrollo completo de quién sabe qué. No, tiene que ver con las luchas concretas de las masas, que son los agentes históricos por excelencia para esta visión materialista dialéctica. Bien, dice lo siguiente Sartre, la cita Rodinesco, pero la cita es directamente de Sartre. Nunca fuimos más libres que durante la ocupación alemana. Esto para ejemplificar ese primer momento. Nunca fuimos más libres que durante la ocupación alemana. Habíamos perdido nuestros derechos y en primer lugar el de hablar. Cada día nos insultaban en la cara y debíamos callar.
Nos deportaban en masa como trabajadores, como judíos, como prisioneros políticos. Por doquier, en los muros, en los periódicos, en la pantalla, encontrábamos ese inmundo rostro insípido que nuestros opresores querían darnos de nosotros mismos. Esa parte es fundamental. A causa de todo esto, éramos libres. Así se planteaba la cuestión misma de la libertad y estábamos en el límite del conocimiento más profundo que el hombre puede tener de sí mismo. Pues el secreto de un hombre no es su complejo de Edipo o de inferioridad, es el límite mismo de su libertad, es su poder de resistencia al suplicio y a la muerte. El problema de la libertad y el problema de todas las categorías filosóficas del ser y la nada están sin duda influenciadas por esta lectura de la ocupación y de lo que pasó durante la ocupación. Si quieren ustedes, la visión sartreana de la libertad como una libertad que no es un poder desnudo frente a una situación que constriñe, sino que se trata precisamente de la capacidad de actuar en una situación, es decir, la libertad siempre está en situación y no hay situación sino por la libertad. Queda perfectamente ejemplificada en la manera como lee la opresión de la ocupación. Hay que decir a todos estos que este es el momento político de Sartre menos heroico, en el sentido en que varios intelectuales después le van a echar en cara a Sartre el hecho de no haberse comprometido de manera más fuerte con la ocupación. Pero lo que está diciendo, con la resistencia, lo que está diciendo Sartre es que incluso aquellos como él, que fueron unos resistentes de pensamiento, tuvieron que vivir su libertad condicionados en la situación específica de la ocupación y pensar cuáles eran los márgenes de acción y los márgenes de libertad bajo esa circunstancia específica. Y que es bajo la circunstancia específica, política, histórica, que uno piensa metafísicamente, ontológicamente, etcétera, etcétera. Esto es muy importante en el gesto que quiero hacer de traer hacia lo histórico-político el problema de cómo leemos a Sartre, sobre todo porque van a ver ustedes inmediatamente, le voy a echar el vainazo abiertamente a Heidegger después, van a ver ustedes que el próximo en tratar este problema del humanismo, y lo trata leyendo este texto de Sartre, va a tener una noción de historia totalmente diferente. Yo estoy diciendo que una sea superior a la otra en términos filosóficos y que una sea más profunda, pero es muy distinto si la historia es lo que hacen los hombres, como diría un marxista, no hay historia sino historia de la acción de los hombres, o si la historia es la historia de la revelación del ser y la historia de la verdad del ser. Sobre ese fondo idealista, a Heidegger y a los heideggerianos no le gustaría el término, pero sobre ese fondo de genealogía idealista es muy diferente estar políticamente situado. Es decir, es muy diferente lo que desde el rectorado, desde arriba en el discurso del rectorado, llama Heidegger el tiempo histórico, y estar al orden del tiempo histórico, pues trae citas de Hölderlin y hay que llevar a la patria a su destino histórico. Y otra cosa muy diferente es creer que el destino histórico está marcado por estas secuencias pequeñas determinadas de actos políticamente marcados. No voy a ponerles ningún ejemplo del compañero de ruta porque me parece que no es el más interesante, pero sí quiero, antes de que pasemos a leer de esta manera un poco el conjunto del existencialismo en humanismo, del texto, leerles dos cosas sobre cómo esta misma noción de libertad se va modificando cuando se modifican las circunstancias y las situaciones que fuerzan a pensar el concepto metafísico de otra manera. Es decir, cuando pasamos, por ejemplo, de la ocupación a las luchas anticoloniales. ¿Qué le pasa a la libertad cuando estamos en las luchas anticoloniales? Hay un texto hermoso del 48, además es temprano, que se llama El Orfeo Negro, que es un texto en el cual Sartre hace el prefacio de una antología de poetas que se expresan en lengua francesa, pero que son de origen colonial, digamos, de las colonias, de las excolonias o de los territorios que llaman ellos de ultramar, Martinica, Guadalupe, etcétera, etcétera. Un poco el problema del Caribe, el problema de África, e incluso ahí no aparece, pero también habría el problema de Asia.
y de la parte indochina. Dice, en ese texto al comienzo del texto del Orfeo Negro, y además con un estilo, si hay algo que tiene Sartre y que nunca perdió ese estilo. Pero, ¿qué creíais que aguardabais escuchar una vez apartado el bozal a esas bocas negras? ¿Pensabais que se pondrían a cantaros loas de alabanzas a vosotros? ¿O queríais, o veríais, o leeríais en sus ojos la idolatría cuando esas testas se izaran, esas cabezas que vuestros progenitores por fuerza habían inclinado hasta el suelo? He aquí unos hombres negros levantados frente a nosotros que nos miran. Os convido a sentir como yo la sensación de ser observados. Fíjense que la presencia de otro garantiza de alguna manera una suerte de objetivación de sí mismo, y eso es una de las categorías esenciales de la última parte del ser y la nada, que se llama ser con los otros, o ser para los otros. Porque el blanco ha disfrutado durante 3000 años de la prerrogativa de ver sin ser atisbado. Era mirada sin mácula, la luz de sus ojos extraía cada cosa de la sombra originaria. La blancura de su piel era también una mirada, luz sintetizada. El varón de raza blanca, blanco porque era varón, blanco como el día, como la verdad, como la virtud, alumbraba la creación como una antorcha. Descubría el fondo oculto y blanco de los seres. Ahora esos hombres negros nos observan, nos miran y nuestra mirada se retrae en nuestros ojos. Unos faros negros a su vez alumbran el universo y nuestras caras blanquecinas ya no son más que unos pobres farolillos movidos por el aire. Un poeta negro, sin ocuparse siquiera de nosotros, creo que es Senghor, pero no estoy seguro, sin ocuparse siquiera de nosotros, murmulla a la hembra que ama, y eso es una cita: mujer desnuda, mujer negra, vestida de tu color que es vida, mujer desnuda, mujer oscura, fruto maduro de carne prieta, sombríos éxtasis de vino negro. Hasta ahí Senghor. Y nuestra blancura nos parece una extraña pintura descolorida que impide a nuestra piel respirar. Fíjense cómo cambia inmediatamente la descolonización de la mirada, cambia inmediatamente la manera como se constituye el sujeto blanco europeo. Y nuestra armadura blanca nos parece una extraña pintura descolorida que impide a nuestra piel respirar, una armadura blanca gastada en los codos y en las rodillas, bajo la cual, al poder quitarla, encontraríamos la verdadera carne humana, la carne de color de vino negro. Nos creemos sustanciales al mundo, los soles de sus cosechas, las lunas de sus mares, solo somos las bestias de su fauna, ni siquiera bestias. Y una vez más, fíjense también el problema de lo inhumano, lo infrahumano y lo humano. Ese problema de esa determinación dialéctica es central en todo Sartre, y de alguna manera la humanidad no está definida, ahorita podemos discutir eso con el texto, pero la humanidad no está definida por ninguna esencia. Eso es, pues, digamos, el dato básico de toda la conferencia: la existencia precede a la esencia, etcétera, etcétera. Pero no solamente no está definida por ninguna esencia, sino que siempre se está definiendo de manera dialéctica con respecto a un opuesto. En el existencialismo, en el humanismo no es tan claro, pero lo que uno tendría que defender, incluso leyendo los textos del 47, 48 en adelante, es que, y la frase la trae Badiou también, me parece que es muy justa, es que siempre frente a la inhumanidad que se define la humanidad. Es decir, que no hay más humanismo que la defensa frente al inhumanismo, o sea, la inmundicia de lo inhumano. Entonces es un concepto dialéctico en el sentido en que necesita de este otro negativo para poder ponerse a sí mismo. El ser es negro, el ser de fuego. Nosotros somos fortuitos y remotos, debemos justificar nuestros hábitos, nuestras técnicas, nuestra palidez de muchedumbre mal cocidas y nuestra flora verde grisácea. Esas miradas plácidas y mordientes nos roen hasta los huesos. Escuchad el blanco, horriblemente exhausto de sus esfuerzos inmensos, sus articulaciones rebeldes, crujir bajo las estrellas duras. No podremos aliarnos a ese conjunto del que nos exilian esos ojos negros, sino quitándonos nuestras cotas blancas para tratar de ser simplemente hombres. Otra vez el problema de cómo redefinimos la humanidad a través de un cambio en el sentido de qué era lo inhumano en una situación determinada.
Pero si estas poesías nos sonrojan, no es porque se empeñen en ello. No han sido creados para nosotros. Todos aquellos, los colonos, sus secuaces, que lean estos poemas, creerán leer, mirando por encima del hombro del otro, una misiva que no les es dedicada. Los poetas negros se dirigen a otros poetas negros para hablarles de los negros. Su poesía no es mordaz ni insultante, es una toma de conciencia. Más adelante, en resumen, hablo aquí a los blancos y querría explicarles lo que los negros ya saben. ¿Por qué debía ser obligatoriamente a través de una experiencia poética como el negro en su coyuntura actual tomaría conciencia de sí mismo? Y al revés, ¿por qué la poesía negra de lengua francesa es hoy en día la única gran poesía revolucionaria? Bien, solo para que vean el cambio de tono, porque entonces, fíjense que acá el instrumento de liberación, y eso tiene que ver con la situación nos pide que leamos en una circunstancia cuál es el posible margen con el cual uno pueda construir este nuevo tipo de humanidad. Este nuevo tipo de humanidad ya no puede pasar por la poesía 10 años después. ¿Qué pasa 10 años después, o 12, 13 años después? Estamos en plena guerra de descolonización, es decir, estamos en plena guerra de independencia de Argelia. En el 61, otro de los famosos prefacios de Safran es el prefacio a la obra célebre de Frantz Fanon, Los condenados de la tierra. Está hablando de los movimientos de toma de palabra de los negros, y dice: aquello se acabó, las bocas se abrieron solas. Estoy citando a Safran en ese texto sobre el prefacio del texto de Frantz Fanon. Las voces amarillas y negras seguían hablando de nuestro humanismo, pero fue para reprocharnos nuestra inhumanidad. Nosotros escuchábamos sin disgusto esas corteses expresiones de amargura. Primero con orgullosa admiración: ¿cómo? ¿Hablan solos? Ved lo que hemos hecho de ellos. No dudábamos de que aceptasen nuestro ideal, puesto que nos acusaban de no serles fieles. Europa creyó en su misión, había helenizado a los asiáticos, había creado esa especie nueva, los negros grecolatinos. Y añadíamos entre nosotros, con sentido práctico: hay que dejarlos gritar, eso los calma, perro que ladra no muerde. Una vez más el juego con lo animal y con la bestialidad y lo inhumano. Vino otra generación que desplazó el problema. Sus escritores, sus poetas, con una increíble paciencia, trataron de explicarnos que nuestros valores no se ajustaban a la verdad de su vida, que no podían ni rechazarlos del todo ni asimilarlos. Eso quería decir, más o menos: ustedes nos han convertido en monstruos, su humanismo pretende que somos universales y sus prácticas racistas nos particularizan. Nosotros los escuchamos muy tranquilos. Es como el segundo momento, que no es el de Fanon, que sería todavía el de la posibilidad de la poesía, por ejemplo, que acabamos de ver. Un poco más adelante en el texto, con el trabajo forzado sucede todo lo contrario. Está haciendo un análisis muy rápido de ciertas condiciones de producción. No hay contrato. Además, hay que intimidar. La opresión resulta evidente. Nuestros soldados en ultramar, los colonos, rechazan el universalismo metropolitano, aplican al género humano el numerus clausus. Como nadie puede despojar a sus semejantes sin cometer un crimen, sin someterlo o matarlo, plantean como principio que el colonizado no es semejante del hombre. Nuestra fuerza de choque ha recibido la misión de convertir en realidad esa abstracta certidumbre. Se ordena reducir a los habitantes del territorio anexado al nivel de monos superiores para justificar que el colono los trate como bestias. La violencia colonial no se propone solo como finalidad mantener una actitud respetuosa a los hombres sometidos, trata de deshumanizarlos. Vamos a ver el problema que estábamos marcando. ¿Y a qué punto puede ser radical la necesidad de salir de ese orden de dominación? Lo dice, y esto es famoso también entonces en la lectura, la recepción de Safran, porque es muy violento y porque es un uso político de la violencia. Dice lo siguiente hacia el final del texto el filósofo francés metropolitano: y el colonizado se cura de la neurosis colonial expulsando al colono con las armas. Cuando su ira estalla, recupera su transparencia perdida. Se conoce en la medida misma en que se hace. En otras, los mismos motivos de uno se hace actuando, la acción es inventarse a sí mismo, etc. De lejos consideramos su guerra como el triunfo de la barbarie.
pero procede por sí misma la emancipación progresiva del combatiente, liquida en él y fuerza de él progresivamente las tinieblas coloniales. Desde que empieza es una guerra sin piedad. O se sigue aterrorizado o se vuelve uno terrible. Es decir, o se abandona uno a las disociaciones de una vida falseada o se conquista la unidad innata. Cuando los campesinos reciben los fusiles, los viejos mitos palidecen, las prohibiciones desaparecen una por una, el arma de un combatiente es su humanidad. Fíjense entonces dónde está el locus ahora de la humanidad. Y cómo el problema tampoco entonces es un problema entre pensamiento de la técnica y no pensamiento de la técnica. Acá la humanidad es el rifle, acá la humanidad es el arma que permite llevar la lucha anticolonial. Porque en los primeros momentos de la rebelión hay que matar. Matar a un europeo es matar dos pájaros de un tiro. Suprimir a la vez a un opresor y a un oprimido. Quedan un hombre muerto y un hombre libre. El superviviente por primera vez siente un suelo nacional bajo la planta de los pies. Es difícil, digamos, lo traigo para no endulzar el asunto. Las opciones políticas de Sartre son radicales en algunos momentos. Y creo que hay que leer, incluso allí donde parece ser un texto menor circunstancial, el texto, la filosofía de Sartre en función de la radicalidad de sus compromisos políticos. Y el problema del compromiso político es un problema práctico-filosófico que orienta las categorías metafísicas. Es decir, de alguna manera, el problema de si el humanismo es un existencialismo, o es un marxismo, o es una dialéctica, etcétera, etcétera, solamente tiene sentido bajo ciertas condiciones históricas precisas. Y de alguna manera lo que se nos olvida, quizás al leer este primer texto, cuando lo volvemos a traer, las pocas veces que lo volvemos a traer a colación, es el momento político en el cual surge, el público al que se dirige, más allá de ese público pop naif, sino cuál es la Francia de 1945, cuáles son las posibilidades que se le abren, por qué está discutiendo con estos, por qué discute con los comunistas y con los católicos, y cómo eso produce categorías filosóficas y produce categorías metafísicas, o por lo menos pone a prueba categorías metafísicas filosóficas. De tal manera que la evaluación de una filosofía no se hace en ningún momento por virtud simplemente de la transparencia lógica del sistema, de la coherencia retórica de un sujeto que pueda hablar muy bien, etcétera, etcétera. Se hace con respecto a un punto de origen que para Sartre es históricamente determinado, y ser históricamente determinado es decir que está determinado por una política concreta, descriptible, y que está orientada, de hecho, para él según ciertos fines que también hay que poder describir y poder criticar. Gracias, Nico. Entiendo el gesto de Nicolás, en el sentido en que hay que leer a Sartre desde el contexto en que está dirigiéndose a un público al final de la Segunda Guerra, en octubre del 45, después de la ocupación alemana, y ese público también lo describe el mismo Sartre en sus términos cuando habla de los católicos, cuando habla de los cristianos y cuando habla de los comunistas, las objeciones que tendrían desde ese lado a la idea del existencialismo. Hay otro público ahí, digamos, que describe el mismo Sartre en su texto y tendría que ver con la moda existencialista. Él mismo reconoce esa moda existencialista como si la moda existencialista sería una actitud y un discurso de vanguardia frente a lo que fue, o semejante a lo que fue en su debido momento el surrealismo o el superrealismo, dependiendo de la traducción de surrealismo que queramos hacer. Entonces, y me parece interesante este texto porque es también muy este gesto de Nicolás y su presentación, porque también es muy sartreano. La libertad que se defiende habría que pensarla en sus circunstancias, y la noción de circunstancia, de situación, está presente a través de todo este libro, y creo que estará presente la noción de circunstancia, de situación en la obra de Sartre en general. Entonces, este texto lo tendríamos que mirar así como
defensa o una apuesta por la idea de libertad y por una idea de subjetividad. Ven que está muy... voy a decir tres cosas para que empecemos a discutirla, ustedes pueden complementarla con otras cosas que le han llamado la atención. Pero el primer punto que me parece a mí que puede servirnos de entrada, también problemático, por ahí podríamos empezar a problematizar el texto o a discutir sobre él, aclarar algunas cosas, a discutir sobre él, es esta idea que se me ocurre a mí, que hay una apuesta acá por una idea de libertad sustentada en la idea de subjetividad. Y tiene que ver con el hombre toma conciencia, una lectura que hace de Descartes en algún momento del texto, del Cogito, y él sostiene la idea que pienso, luego soy. Sigue siendo válido en un primer momento, sigue siendo válido en la idea que el hombre toma conciencia de sí mismo. Ya no es muy cartesiano en el momento en que dice, al tomar conciencia de sí mismo también toma conciencia de los otros. Vemos que hay una idea básica aquí de subjetividad que el texto presenta y que tiene que ver con estos dos puntos: la afirmación de que el cartesiano, el hombre toma conciencia de sí mismo cuando pienso, luego soy. Y en ese pienso, luego soy se juega el conjunto de sus decisiones. Podemos recordar que, que en esto es una deuda que también tiene el mismo Sartre con Descartes, en el sentido que si uno mira bien las meditaciones cartesianas, constantemente no es un asunto solo de la conciencia o del conocimiento, sino sí de la conciencia, pero no del conocimiento. No es un asunto solo del entendimiento, sino que es un asunto de la voluntad. Constantemente Descartes está hablando de tomar una decisión. Tomé la decisión de preguntarme una vez en la vida cuál era la verdad, el fundamento del conocimiento. Tomé la decisión de tal cosa. Siempre hay un asunto de tomar una decisión. Ese tomar la decisión va a ser fundamental para Sartre, porque es el fundamento de la libertad, ¿no? Es libre cuando se elige, cuando se toma una decisión, cuando se tiene un acto volitivo. ¿Bien? Digamos que lo llama en términos Sartre como el momento absoluto de la libertad. El momento absoluto de la libertad. Cuando el hecho que en cualquier circunstancia el hombre está abocado a tomar una decisión. De hecho dice condenado a ser libre. Porque incluso no elegir una cosa y elegir, no querer elegir o no elegir ya es una decisión. Entonces digamos que ahí es el primer presupuesto cartesiano de una toma de conciencia, y tomar de conciencia de sí mismo en el hombre implica la idea de, esto es fundamental en la subjetividad, es la idea de que somos sujetos en la medida en que tomamos una decisión sobre nosotros mismos, dada cualquier circunstancia. Aunque la libertad tendrá que ver con las circunstancias, expuesto por Nicolás, y puso un énfasis en las circunstancias políticas, incluso de eso, no, por mucho que haya hasta imagínense, la ocupación, que sería el momento en que más limitado podríamos hablar de libertad, sin embargo, fue el que nos puso de cara a la libertad. Y lo otro es de cara al otro. De cara al otro siempre está ejercicio de la libertad, esta subjetividad que se hace libre a sí misma y que no puede dejar de elegir, se hace siempre de cara al otro. Él dice en la página 32, yo puedo querer adherirme a un partido, escribir un libro, casarme. Todo esto no es más que la manifestación de una decisión más original, más espontánea que lo que se llama voluntad. Entonces aquí la decisión no es como si la decisión no es ejercicio de la voluntad. Pero entonces ahí nos deja como muy nos deja a oscuras respecto de qué está entendiendo por decisión. Es absolutamente cierto. Esta libertad es una libertad rara, como le señala Gustavo, porque no es una voluntad que decida. A ver, ¿qué es lo que tiene que evitar a toda costa Sartre? Y es lo que él llama la cosificación, es decir, la objetivación como si fuera un en sí de los motivos de la acción. Entonces, si yo actúo porque hay un motivo que me es claro a mí, para mi conciencia, ese motivo que es claro para mí, para mi conciencia, es exterior a mí, de alguna manera es un objeto, qué sé yo, la presión paterna de pórtate bien, tienes que respetar a tus mayores, el profesor que dice tienes que hacer la tarea, lo que ustedes quieran. Cualquier tipo de acción, si está determinada exclusivamente por motivos externos,
incluso si están dentro de mí, digamos, si psicológicamente uno los podría describir como actuando dentro del campo de la conciencia, esos serían momentos no libres de la decisión. Una decisión no libre, una decisión que habría estado afectada por algo que no es el puro para sí, la pura existencia del hombre tratando de hacerse un camino. Entonces es importante lo que dice Gustavo, sobre todo porque al final, para no caer en esa reificación de los motivos, la voluntad no decide sobre nada, sino que la voluntad decide sobre el acto, digamos, el acto decide retrospectivamente casi sobre la voluntad. Es solamente, y lo dice de manera más clara con los afectos, pero valen también para la voluntad, que es solamente a través del acto, solamente cuando yo voy y abrazo a mi esposa, que yo tengo el afecto amoroso por mi esposa. Eso puede parecer contraintuitivo, pero lo que está diciendo Sartre es que finalmente es solamente en la acción concreta, en la invención de la acción concreta, donde se juega el valor de ser hombre. Entonces no es una voluntad, no es una libertad que decida libremente esto y aquello, sino que puede decidir incluso libremente aquello a lo que está encadenado y aquello de lo cual no podría decidir de otra manera. Por ejemplo, la ocupación. ¿Qué significa? Y por eso tiene que ver también entonces con el problema del sentido, el problema del significado, problemas de fenomenología y de hermenéutica, si uno quiere decir con qué sentido le doy yo al acto. Lo que pasa es que el acto mismo es un dar sentido. Entonces no es solamente que yo haya interpretado algo como bueno y actúo, sino que mi acción es una interpretación sobre el valor de la cosa. Pero ese valor no preexiste, sino que lo creo en la acción. Y eso es importantísimo. Claro, y ese es el ejemplo que es fundamental, es la creación moral. La creación es tanto moral como estética. Y uno en estética nunca le dicen, no, pero ¿dónde estaba el valor de esta pintura de Pollock antes de...? No, pues está ahí cuando está la obra hecha. Sartre lo que trata de decir es, pasa lo mismo con la obra moral. El hombre es un hombre que se inventa. Y los valores se inventan. Y entonces es contra la acusación de relativismo. Pues entonces le dice, usted es relativista. No, pues los valores se inventan, pero se inventan en una circunstancia determinada, se inventan frente a los otros construyen parte de esta objetividad en la que yo estoy, etc. Hay otras maneras de salvar, pero no es simplemente la manera de la transparencia del cogito a sí mismo que se separaría sus actos volitivamente, etc. Pero hay algo que sí defiende lo del cogito y es esa primera instancia de saberse para sí mismo. Pues, sí. Y ser para sí. Que es un ser para sí, que no tiene que pasar necesariamente por las meditaciones cartesianas, lo sabemos. Y yo insisto en que la palabra volición más que voluntad, porque la volición es un acto de la voluntad. Entonces, es más en el acto mismo que se sabe para sí, o que se es para sí, el sabe, quiere quitarlo. El se es para sí en el momento en que... Es que si no puede ser cognitivo. En el momento de la abolición, restándole todo el carácter cognitivo, pero creo que hay que leer incluso a Descartes en el sentido de que no solo su carácter cognitivo, el mismo Descartes. No, realmente pues iba hacia el argumento que estaban discutiendo y también viene a mí la pregunta sobre el conócete a ti mismo, ¿no? Realmente, o sea, hay una duda al respecto, si es importante el conocimiento del ser, pero que Sartre también interpela que mi libertad también depende de los otros. O sea, no se queda solo en ese yo pienso, luego existo, soy, sino que la libertad de los otros también me va a transformar mi propia libertad, como estabas hablando sobre la subjetividad, sobre el otro, como ese ser que me transforma. Porque en general siempre pues tendido a ver que el conocimiento siempre se hace a sí mismo, pero entonces ¿qué pasa con los otros y el conocimiento del ser? Esa es una buena pregunta y es una pregunta difícil digamos, habría que diferenciarla también en diferentes momentos de la filosofía sartreana. Hasta el ser y la nada, el final del ser y la nada, estoy mal toda la cuarta parte, ¿no? O la tercera. Bueno, no, la tercera es el psicoanálisis existencial. No, la cuarta parte es el ser para los otros. Y es toda una meditación, digamos, toda una descripción fenomenológica de cómo nos vemos en el día a día, la cosa. Cómo
la vista, y esto es clarísimo en Fanon y es clarísimo en lo que leímos del Orfeo Negro, cómo la vista, cómo la mirada de los demás nos constituye de alguna manera. Y hay ahí entonces un principio de intersubjetividad que es curioso en Sartre. Sartre va a decir, cuando empieza a existir cuando empiezan a existir otros en mi mundo, si yo estoy solo, pero empiezan a existir otros, es como si se desangrara el ser. Una cosa por el estilo, porque se descentra, ya no soy yo el centro de todas las percepciones, sino que me tengo que adaptar a otro centro perceptivo, y eso es un camello, y ahí puede haber conflictos. Y más aún, yo corro el riesgo, y ese es el riesgo serio para Sartre, yo corro el riesgo de que me objetiven y de que yo mismo me objetive frente a la mirada de los otros. Y eso es clásico en ciertos sentimientos que uno llamaría sentimientos morales o en ciertos afectos, como por ejemplo la vergüenza. La vergüenza es tratada bastante en ese momento, y él pone un ejemplo simpático, y dice, supongan ustedes que yo estoy mirando a través de una hendidura dentro de una casa, y estoy mirando a ver qué es lo que pasa, y nadie me está viendo, y yo estoy feliz. Si nadie me está viendo, entonces yo soy absolutamente libre, y yo no me siento mal, ni no le estoy rindiendo cuentas a nadie, ni a mí mismo, me siento absolutamente bien con mi ser para mí. Pero de repente baja el vecino de al lado y me descubre a mí chismoseándole a la vecina, y empiezo a sentir vergüenza. El análisis de Sartre es bonito porque dice, no es simplemente el problema de la imagen, que la imagen, que me construya el otro una imagen de mí, o que la construya con los demás, es el problema que lo que se está tocando no es la imagen, sino mi ser mismo, porque yo mismo al sentir vergüenza estoy cediendo inmediatamente a la verdad de que él está en lo correcto al juzgarme mal porque estoy haciendo algo mal. Entonces, ese es uno de los ejemplos que utiliza Sartre para ver que en la mirada de los otros, en la relación con los otros, hay posibilidades de intersubjetividad, de que construyamos colectivamente el mundo, todo eso es cierto, pero también habría algo así como una presión sobre la libertad, sobre ese concepto básico que maneja durante toda la obra, que será una suerte de libertad principial que solamente se basta a sí misma para determinarse, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el otro me objetiva, y el ejemplo clásico es A Puerta Cerrada. No sé si conozcan la obra de teatro. La obra de teatro de Sartre, A Puerta Cerrada, termina al final con la última tirada tiene una cosa, el infierno son los otros.